Pero, miren, hay una etapa de emoción y hay otra etapa de reflexión. Cuando el Principito ya llegue a la tierra, así como la despedida de su flor fue muy hermosa, fue emotiva, así cuando llegue a la tierra va a comenzar teniendo una serie de peripecias, a cual más de triste, de emotiva, de hermosa, de tierna, pero antes visitó 6 asteroides. En cada asteroide encontró un individuo totalmente distinto uno del otro, a cual más de defectuosos, si quitamos la excepción que es el farolero, y es a base de estos individuos, su forma de ser, vamos a vernos nosotros, porque en el fondo tenemos las mismas limitaciones, los mismos defectos, las mismas formas de ser de todos ellos. El megalómano, en primer lugar, vanidoso, el vanidoso, también. Si hacemos un ejercicio de autocrítica, yo soy megalómano, pero oculto todo con una dosis de humildad. Pero soy grande. Bueno, entonces el megalómano, el vanidoso, el borracho, el cartógrafo, digamos así, el comerciante y alguno más que no recuerdo. De todos los defectos de cada uno podemos nosotros achacarlos a nosotros mismos, y eso nos servirá mucho para conocernos a nosotros mismos. Aquí es necesario repetir lo que ya se ha dicho antes aquí mismo, de que en el frontispicio del oráculo de Delfos estaba el letrero aquel: conócete a ti mismo. Más abajo un grafito lépero, pero eso ya es otra cuestión, que Zeus y yo y cosas de eso. Entonces, conócete a ti mismo. Y que toma Sócrates de divisa algo que encontró muy interesante, ejemplificante: conócete a ti mismo, y comienza él y lo intenta con los demás. Ese ejercicio, mayéutica, ¿alguien conoce la palabra mayéutica? La mayéutica, perdón, entiendo que Sócrates la tomó de su madre Fenareta, que era partera, y ella daba a luz a las mujeres, y él intentaba dar luz a los espíritus. La mayéutica es llegar a la razón por medio de preguntas y respuestas. A base de preguntas y respuestas, llegar a acorralar, digamos así, al adversario en materia de polémica, con una forma contundente. Así que, ¿es de día ahorita o es de noche? No, pues es de día. Bueno, y si es de día, y así está, así, hasta que vence al contrario, mayéutica. Pero entonces, este hombre intentó, a base de este ejercicio, conocerse y conocer a los demás, y que los demás se conocieran. Vamos a ver en el ejercicio de la reflexión lo que ocurre con cada uno de los habitantes de su asteroide, de su respectivo asteroide. Y comenzamos con el primero que visita el Principito, para encontrar una ocupación y para darle sentido a su vida, según se infiere por lo que dijo aquí. No estoy muy seguro de si primero leer todo, primero leer todo y luego extraer la simbología, o una página y luego comentarla. Miren, capítulo 10. El Principito se encontraba en la región de los asteroides que eran el 325 al 330. Entonces comenzó a visitarlos para buscar una ocupación y para instruirse. Esto es importante, con el solo hecho de contrastarse
con los demás era verse en un espejo y salir enriquecido. Ya cuando abandonó al último de los ocupantes de un asteroide, ya no era el mismo, ya conocía más de sí mismo y de los demás. Siempre tiene una reflexión: caramba, con los adultos, ¿quién los entiende? Porque todos son dogmáticos, todos son prejuicientos, todos son intolerantes, todos tienen ideas fijas. Entonces, dice: ¿quién entiende a los adultos? Buscar una ocupación y para instruirse. El primero de los asteroides estaba habitado por un rey que, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado en un trono muy sencillo pero majestuoso. Ah, ahí tenemos a un súbdito, exclamó el rey cuando vio al Principito. El Principito se preguntó: ¿cómo puede conocerme si nunca me ha visto? Él no sabía, el Principito no sabía, que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. Y dice uno: pues ya la época de los reyes pasó, pero el símbolo allí queda. Nada más piensen ustedes, para todo industrial, para todo patrón, un obrero es un súbdito. Para todo ministro de culto, cada individuo es un prospecto para su grey. Así sea católico, sea evangélico, de la Santa Muerte, o eso que llaman cristiano. Caramba, qué gran cosa pudiera ser que uno se denominara cristiano con obra, aunque si se dice cristiano de obra, no comete la desmesura de llamarse cristiano. Entonces, ahí tenemos un súbdito. El Principito se preguntó: ¿cómo puede conocerme si nunca me ha visto? Él no sabía que para los reyes, para el poder, todos son súbditos. Ahora, hay una diferencia. Primero fueron esclavos, y Aristóteles decía: unos nacen para esclavos como otros para hombres libres. Terrible, es hijo del tiempo es hija del tiempo esa reflexión. Entonces, primero eran esclavos, luego siervos, luego súbditos, y a estas alturas asalariados. Él no sabía que para los reyes el mundo estaba muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor, le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser rey de alguien. Acuérdense que esta es una codependencia. No hay ser en mitología más débil que un vampiro. Si no tiene víctima, no es nadie. Siempre el que ejerce el mando es débil porque necesita de alguien a quien mandar, si no, su vida no tiene sentido. Entonces, acércate para que te vea mejor, le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser rey de alguien. Ya su vida tenía sentido. El Principito buscó dónde sentarse, pero el planeta estaba todo ocupado por el magnífico manto de armiño, así que permaneció de pie, y como estaba cansado, bostezó. Es contrario a la etiqueta bostezar ante un rey, le dijo el monarca. Te lo prohíbo. No puedo impedirlo, respondió el Principito confuso. Hice un largo viaje y no he dormido. Entonces le dijo el rey, te ordeno bostezar. Desde hace años no he visto bostezar a nadie. Los bostezos son para mí una curiosidad. Vamos, bosteza otra vez. Es una orden. Esto me intimida, no puedo, dijo el Principito enrojeciendo. Respondió el rey. Entonces te ordeno que bosteces y que no bosteces. Farfulló un poco y parecía molesto. Vean ustedes que aquí no sabe cómo manejar la situación el rey,
porque encuentra a alguien que está en posesión de su libertad. Y entonces, ¿cómo ordenar a alguien que es libre, que no ha supeditado su libertad a la voluntad del poder? El que es libre le cuesta mucho, pero no reconoce poder alguno que no sea el del conocimiento. Hay dos clases de autoridad: la autoridad mala del amo contra el esclavo, que trabaje al máximo ya comiendo poco y demás. Y hay una autoridad buena, la del maestro, que quiere que sus alumnos lleguen a saber tanto como él y que lo sobrepasen. Ordena, estudien, hagan. Es una autoridad buena porque eso conduce a unos resultados positivos, a diferencia de la autoridad del amo. Esto me intimida, no puedo. Dice el rey: entonces te ordeno que bosteces y que no bosteces. Farfulló un poco y parecía molesto. Al rey le gustaba esencialmente que su autoridad fuera respetada. Ahí está lo que es la autoridad. Y no toleraba la desobediencia. Era un rey absoluto, pero como era muy bueno, daba órdenes razonables. Aquí supongo y espero que sea una mala traducción, porque no es cuestión de ser bueno el dar órdenes razonables, es cuestión de inteligencia, de sensibilidad. Puede ser bueno y dar órdenes muy desatinadas, pero como era muy bueno, daba órdenes razonables. Fíjense, pensamiento del rey: si ordeno, decía con frecuencia, si ordeno a un general que se convierta en un ave marina, y si el general no obedece, no sería por culpa del general, sería culpa mía. Ahí tienen ustedes, y esto es fundamental, los papacitos con sus hijos: ordenar de una manera lógica, de una manera natural, no ir contra la corriente, porque nunca serán obedecidos, y allí va a estar la violencia intrafamiliar. Será culpa mía. ¿Puedo sentarme?, preguntó tímidamente el Principito. Te ordeno que te sientes, le respondió el rey, que recogió con majestuosidad un faldón de su manto de armiño. El Principito se sorprendió. El planeta era minúsculo. ¿Sobre qué podía reinar el rey? Y aquí tienen ustedes esos dictadores que han absorbido de mala manera la libertad de los súbditos, de los ciudadanos que no lo son, de los individuos. ¿Sobre quién están gobernando? Lo que dice Fromm: un rebaño y nada más. Y eso no tiene mérito ninguno, ni debe ser satisfactorio. Te ordeno que te sientes, respondió el rey, que recogió con majestuosidad un faldón de su manto de armiño. El Principito se sorprendió. El planeta era minúsculo. ¿Sobre qué podía reinar el rey? Sir, ahora ya le da un título. Sir, dijo el Principito, le pido perdón por preguntar. Te ordeno que me preguntes, se apresuró a decirle el rey. Sir, ¿sobre qué reina? Sobre todo, le dijo el rey con gran sencillez. Sobre todo. Sobre todo. Con un discreto gesto el rey señaló a su planeta, a los otros planetas y a las estrellas. Sobre todo esto, preguntó el Principito. Sobre todo eso, respondió el rey, pues no era solamente un monarca absoluto, sino un rey universal, lo que es denominar lo absurdo como algo natural, decir uno soy esto, soy aquello, pero las pruebas no lo certifican. ¿Y le obedecen las estrellas? Claro, dijo el rey, obedecen inmediatamente. No tolero la indisciplina.
tal poder maravilló al Principito. Si él lo hubiera tenido, ese poder, habría podido asistir no a 43 puestas de sol, sino a 72 o incluso a 100, tal vez a 200 puestas de sol en el mismo día, sin tener necesidad de mover jamás su silla. Oigan esto, y como se sentía un poco triste al recordar su abandonado planeta, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Quisiera ver una puesta de sol, complázcame, ordene al sol que se ponga. Miren ustedes lo que es buscar placer estético cuando se está contento, cuando se está triste, lo que es el arte, lo que es en este caso el poema, el relato, la novela, para levantar el ánimo. Conozco a una persona que estaba aburrida, que no hallaba qué hacer, de pronto encuentra un relato muy emotivo, y se va el tiempo y ella tiene entonces un placer estético enorme, y ya todo el tiempo de la espera ya fue muy llevadero, porque se había metido al mundo del relato emotivo de un niño y de un niño héroe. Todo esto porque con sensibilidad, esto es lo que le ocurre al humano cuando está o muy triste o muy alegre o muy en la mitad. Siempre el arte, siempre la contemplación, en este caso la contemplación de la puesta de sol. Les dije la vez pasada, ¿verdad? Por si no lo oyeron o si no lo dije, de cuando una puesta de sol, miren, y les hablé de que en pie de la cuesta es maravilloso, lo he visto muchas veces, una puesta de sol, unos monjes viendo aquel espectáculo, unos hermanitos, unos monjitos chiquitos viendo el espectáculo. Ya que se oculta el sol, gritan, el autor, y palmean y aplauden, el autor, porque fue una puesta en escena, fue una obra de teatro, fue una obra de arte, el autor, como si hubieran visto eso, una obra de arte. Entonces ahí está el placer estético, porque en este caso, porque estaba triste al recordar su abandonado planeta. No dice aquí lo que dejó en el abandonado planeta. Una feroz flor que dijo, échenme al tigre, tenía 4 espinas, échenme al tigre, una hermosísima flor. Se atrevió a solicitar una gracia. Quisiera ver una puesta de sol, complázcame, ordene al sol que se ponga. Y va él. Si ordeno a un general que vuele de flor en flor como una mariposa, o que escriba una tragedia, o convertirse en ave marina, y si el general no ejecuta la orden, ¿quién caería en falta, él o yo? Miren, dentro de eso, qué razonable el monarca. Esto queda perfectamente bien para el patrón con sus empleados, el jefe de la oficina con los mismos, con empleados, para el que tiene mando, que tenga el don de mando, y esto lo tiene el rey. Usted, ¿quién caería en falta, él o yo? Usted, dijo con seguridad el Principito. Oigan esto, exacto, a cada uno hay que exigirle lo que cada uno pueda dar. La autoridad reposa en primer lugar sobre la razón. Condenado rey, en este momento es grande. Fíjense, exacto, a cada uno hay que exigirle lo que cada uno pueda dar. La autoridad reposa en primer lugar sobre la razón. Y vuelvan a imaginarse lo que es la autoridad de un amo y lo que es la autoridad de un maestro.
si ordeno a tu... Mira, esto es también importantísimo. Si ordenas a tu pueblo que se eche al mar, hará una revolución. Esto, nosotros estamos en una paz absoluta, un orden social maravilloso, pero en otros pueblos donde les están arrebatando su petróleo, qué proyectada. En otros pueblos, imaginen ustedes, aquí tenemos garantizada la paz social porque pues somos felices y la voluntad popular es una peña. Bueno, la autoridad reposa en primer lugar sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que se eche al mar, hará una revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. Perfecto. Y si uno ordena lo razonable, no le puede desobedecer nadie, y aquí lo vamos a ver. Dice él, el Principito, entonces mi puesta de sol, dijo el Principito que jamás olvidaba una pregunta una vez que la había hecho. Entonces mi puesta de sol, tendrás tu puesta de sol, yo la exigiré, pero esperaré, según mi ciencia de gobernar, a que las condiciones sean favorables. Ven aquí el poder, cómo destrozaron la luz y fuerza del centro. Un día en que el fútbol mexicano le ganó al fútbol de la reserva del Colegio de Ciegos, le ganó y todo mundo estaba endiosado con el fútbol, y esa noche vino la tragedia del luz y fuerza del centro. Y así saben cuándo y cómo ejercer este mal poder, porque es atrabiliar y va contra la Constitución, y la gente ni cuenta se da. Tendrás tu puesta de sol, yo le exigiré, pero esperaré, según mi ciencia de gobernar, a que las condiciones sean favorables. ¿Y cuándo serán favorables?, preguntó el Principito. Le contestó el rey, que consultó enseguida un grueso calendario. Aquí pudiéramos decir que consultó la Carta Magna. Consultó un grueso calendario. Será hacia las 7:40. Verás cómo soy obedecido. ¿Cierto? Le dijo, empieza a ocultarte, y el sol dice, sí señor, y comienza a ocultarse, pero primero acude a la ciencia, acude al reglamento, no es atrabiliar a su orden, y no es tonto para exigirle al sol que se ponga antes de tiempo. El Principito bostezó, lamentó la pérdida de su puesta de sol, y como empezaba a sentirse aburrido, le dijo al rey, ya no tengo nada que hacer aquí, me voy. No te marches, le contestó el rey, que estaba orgulloso de tener un súbdito. No te marches, te nombro ministro. ¿Ministro de qué? De justicia. Pero no tenemos a nadie a quien juzgar. Nunca se sabe, dijo el rey. Fíjense esto, un ministro de justicia, ¿a quién juzgar? Nunca se sabe, le dijo el rey. Todavía no he visitado mi reino, soy muy viejo, no tengo lugar para una carroza y me cansa caminar. Oh, ya lo he visto, dijo el Principito, que se alzó para echar una mirada al otro lado del planeta. No hay ni una persona allá abajo, dijo. Fíjense lo que contesta el rey. Te juzgarás tú mismo, le contestó el rey. Es lo más difícil, es mucho más difícil juzgarse a uno mismo que juzgar a otro. Que exactamente la racionalización. Uno, lo que Pablo dice de Pedro, habla más de Pablo que de Pedro, porque habló muy mal de Pedro,
y al hablar mal de Pedro estaba mostrando sus propias pasiones, sus ruindades, sus envidias. Entonces dijo el rey, y aquí me pongo de pie. Y cuando yo digo PRI, con el Jerásimo dice, y aquí me pongo de puntitas, sí está parado. Entonces aquí me pongo de puntitas. Te juzgarás tú mismo, le contestó el rey. Es lo más difícil, es mucho más difícil juzgarse uno mismo que juzgar a otro. Si logras juzgarte bien, quiere decir que eres un verdadero sabio. Eres un humanista. Muchas cualidades si logra uno juzgarse bien. Pero aquí entra clarísimo ese ejercicio en el que yo insisto, el ejercicio de la autocrítica. ¿Ustedes creen que los maestros, los electricistas y demás se están juzgando bien, que tienen autocrítica? Como les digo, sentarse a decir, ¿qué me está pasando? Y en mi relación, en mi enfrentamiento con el poder, ¿cómo me está yendo? Y entonces con esa autocrítica tienen que decir, pues no he servido de nada lo que estamos aplicando, hay que cambiar, juzgarse a sí mismos. Pero estos no, les tienen soberbia, les falta esa humildad para decir, sí, no soy infalible, puedo estar errado. Ese trozo de humildad nos hace decir, ya que no soy infalible, voy a ver si estoy fallando o no, y si estoy fallando, ¿en qué? Y en qué puedo corregir esta situación para que lo que busco, mi meta, sea cumplida, pero no a seguirle a lo mismo. Total, yo soy 132. ¿En qué quedó aquello? Entonces, si logras juzgarte bien, quiere decir que eres un verdadero sabio, si tienes autocrítica. Y luego dice el Principito, yo puedo juzgarme en cualquier lugar, dijo el Principito, no necesito vivir aquí. Dijo el rey, creo que en algún lugar de mi planeta hay una rata vieja, la oigo de noche. Podrás juzgar a esa vieja rata, a veces la condenarás a muerte, así su vida dependerá de tu justicia, pero cada vez la perdonarás hasta para tener a quien juzgar, ya que solo hay una. Miren nada más lo acertado. Podrás juzgar a esa vieja rata, a veces la condenarás a muerte, así su vida dependerá de tu justicia, pero cada vez la perdonarás para tener a quien juzgar, ya que solo hay una. Y dice él, no me gusta condenar a muerte, respondió el Principito, pienso que debo irme. No, dijo el rey. Pero el Principito, que no quería disgustar al viejo rey, preparó sus cosas para irse y dijo, si su majestad, fíjese qué maravilla, si su majestad desea ser obedecido sin demora, podrá darme una orden razonable, podrá ordenarme, por ejemplo, que me fuera de aquí antes de 1 minuto. Me parece que las condiciones son favorables. Allí imitó las palabras en la lógica del rey. Me parece que las condiciones son favorables. El rey no contestó y el Principito, después de dudar un poco, con un suspiro inició su partida. Te nombro mi embajador, se apresuró a gritar entonces el rey. Tenía un gran aire de autoridad. Las personas mayores son muy extrañas, se decía a sí mismo el Principito durante su viaje. Es la explicación, o más bien es la crónica más extensa de todas. Miren, la más pequeña, que no es la siguiente, sino la tercera, y que puede ser que a alguien le diga algo
por más que, según mis encuestas particulares, cuando es el 24 de diciembre, el 1 de enero, estoy junto a puros rabiosos abstemios. A veces digo, ¿ustedes qué bebieron? ¿Bebieron licor? ¿Qué es eso? Dice alguno, ¿qué es eso? Y como les digo, les veo la cara de crudos a distancia. Bueno, pasando el vanidoso lo dejamos para después. Este es muy cortito. Otro asteroide. El siguiente planeta estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy corta, pero sumió al Principito en una gran melancolía, porque de veras que da mucha pinción, como decimos en el pueblo, tristeza, ver a un individuo así. ¿Qué haces ahí?, le dijo el Principito al bebedor. Para empezar, le habla de tú. ¿Qué haces ahí?, le dijo el Principito al bebedor, al que encontró en silencio ante una colección de botellas vacías y otra colección de botellas llenas. Bebo, le respondió el bebedor con aire lúgubre. ¿Para qué bebes?, le preguntó el Principito. Para olvidar. ¿Para olvidar qué?, inquirió el Principito, que empezaba a compadecerlo. Para olvidar mi vergüenza, confesó el bebedor bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué?, quiso informarse el Principito, que quería ayudarlo. Vergüenza de beber, concluyó el bebedor, que se sumió definitivamente en el silencio, y el Principito se alejó perplejo. Las personas mayores son decididamente muy extrañas, se decía a sí mismo durante el viaje. Bebedor al que le da mucha vergüenza, y para paliar esa vergüenza intolerable, bebe. Esto es distinto. ¿Por qué bebes? Para olvidar. ¿Olvidar qué? Pues ya ni me acuerdo. Entonces, estos dos asteroides, estos dos especímenes, miren ustedes cuánta aplicación tiene el primero de ellos para ordenar con razón, con lógica, ordenar al sol que salga a tal hora. Ahí está el catálogo, debe salir, estamos en febrero, debe salir a tal hora, y obedece el sol, y obedecen, en fin. Y acá pues un vicioso lo único que da al Principito es lástima, compasión. Y para finalizar, miren, un par de poemas de González Martínez, son poemas tradicionales, no son Vallejo, no son Sabines, son tradicionales. González Martínez es el que escribió el célebre soneto Tuércele el cuello al cisne. ¿Alguien conoce ese poema? Tuércele el cuello al cisne. Este hombre estaba harto de Rubén Darío y sus adláteres, que escribían poemas a Grecia, las princesas encantadas, el príncipe azul, los cisnes en los estanques. Ya estaba harto, decía, estoy en Iberoamérica, estoy en México, y escribió. No es muy bueno hablando desde el punto de vista de arte. Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, que surca el lago, ¿sabe qué? Él se luce nomás, pero no dicen nomás, pero no siente la profundidad de la vida. Imita al búho, que ese sí siente lo que es la existencia y tiene provecho en su pensamiento, y no el cisne, que es solo apariencia. Esto es en síntesis el poema, y ese fue un leñazo bárbaro para los de la revista Azul, los modernistas. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Princesas en Nicaragua.
La única princesa es Rosario. Rosario, ¿cómo se apellida? ¿Saben? Famosa Rosario, la esposa de Daniel. ¿Saben quién es Daniel? Ortega. Y Rosario, su esposa, que anda queriendo suceder a Daniel Ortega en la presidencia de Nicaragua. Bueno, pues allí, qué princesitas y todo lo demás, pero fuera de aquello que a mí no se me hace la gran cosa, aunque tiene mucho sentido, es un poeta de mucha sensibilidad. Miren, por ejemplo, el verso único. Tú vas por el camino y huellas una alfombra de flores y hojas frescas, de espinas y laurel, y piensas que tu canto se irá como una sombra, y tú como una sombra te perderás en él. Presumes que no vale cantar si solo vibra la estrofa con el grito de tu íntima emoción, y es vano en cada verso dejar fibra por fibra el alma, si tú solo escuchas la canción. ¿Quién sabe si en el tiempo se aclarará el sentido impenetrable al mundo? ¿Quién sabe si a tu afán se aguzará más tarde el innato oído y los esquivos ojos a ti se volverán? Si tornará el que ahora transita indiferente, cabe el raudal de lloro que vuelca tu inquietud. Un día se descubre la milagrosa fuente y la ignorada linfa revela su virtud. No, es muy cerca de Darío, al que criticó. Mejor a ver este. Alguien o algo se ha ido. ¿Por qué si no perdura en mi conciencia esta insondable vaguedad de ausencia y este pavor de olvido? Yo tengo para mí que alguien se ha ido. Tal vez aquella noche ya lejana de mi primer dolor, cuando una arruga dejó en mi frente su señal temprana, en invisible y misteriosa fuga, huyó lo que perdí por la ventana. Nunca podré saber cuándo ni dónde se fue, ni que se fue del lado mío. Yo solo sé que a la canción que envío alguien responde. Desorientado ser, acaso en una noche imprevista volverá a su centro, y el ansia de esperar que llevo dentro atisba en los prestigios de la luna el fantástico signo del encuentro. No tiembles, no vaciles, porque el desdén humano es ciego a tus visiones y sordo a tu dolor. Tú siembra tu esperanza como quien siembra un grano. Los soles y las lluvias dan fin a la labor. Y esto cortito. Solo 3 cosas tenía para su viaje el romero. Los ojos abiertos, piensen en el Principito. Solo 3 cosas tenía para su viaje el romero. Los ojos abiertos a la lejanía, atento el oído y el paso ligero. Cuando la noche ponía sus sombras en el sendero, él miraba cosas que nadie veía, y en su lejanía brotaba un lucero de la soledad que huía bajo el silencio agorero. Qué canción tan honda la canción que oía y que repetía temblando el viajero. En la noche y en el día, por el llano y el otero, aquel caminante no se detenía, al aire la frente y el ánimo entero como el primer día, porque 3 cosas tenía para su viaje el romero: los ojos abiertos a la lejanía, atento el oído y el paso ligero. Me parece que de alguna manera es el tránsito del Principito que va de asteroide en asteroide hasta degenerar en ese asteroide inhumano que es el de los humanos. Eso sí ya va a empezar a ser pura emoción. Vamos a encontrar las flores, 5000, vamos a encontrar al zorro, vamos a encontrar la chífora, la que, pero se dice el príncipe, pero es tan delgadita, pareces un dedo índice.
delgadita, pero yo soy la que resuelve todos los enigmas y la que lleva más lejos a cualquiera, la serpiente. Y así vamos a ir viendo el pozo de aguas vivas, la ternura del diálogo, de la relación entre el piloto y el propio Principito. Ya será pura emoción. En la próxima veremos algo más de los especímenes, quedan 3 o 4, de los asteroides. Les recomiendo que veamos El Farolero, es el único que me parece extraordinario. Vamos a vernos en ese espejo y después a sentir toda la emoción que viene desde que llega a la tierra, se trepa a un crestón de roca y grita: estoy solo, y el eco le dice: estoy solo, estoy solo. Esa es el destino de tantos de tontos que somos nosotros, estar solos, a veces rodeados de gentes. Decía Joaquín Capilla, ¿saben quién fue? El clavadista, que subía al trampolín y abajo estaba toda la gente lista para aplaudir y sentía la soledad terrible. Pobre infeliz, yo lo vi ya casi muerto, ya a los cuantos meses se murió. Vivía aquí cerca en Plateros, en la parte más humilde de Plateros, porque también hay una parte más cara, con una mujer, él que había sido el marido de Elvira Quintana, se llamaba Castillo, Elvira Castillo, la nadadora, preciosa mujer. Ahora ya no era tan preciosa la que tuvo hasta la hora de la muerte. Se dice que se murió porque no comía. Vámonos a comer. Vámonos.